Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Cedeño y en esta exposición voy a hablarles sobre las diferencias entre el contrato y el cuasi-contrato versus el delito y el cuasi-delito. Ok, establezcamos diferencias. El derecho civil, particularmente en el campo de las fuentes de las obligaciones, se reconocen cuatro principales fuentes: el contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. A continuación, les hablaré sobre las diferencias esenciales con las doctrinas y sus conceptos. Bueno, hablemos del contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir las obligaciones. Este requiere de consentimiento mutuo y tiene una fuerza obligatoria. Como fundamento jurídico tenemos en el artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar o hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Como característica tenemos que es voluntario y bilateral, salvo en contratos unilaterales. Genera obligaciones para las partes y requiere la capacidad legal, objeto lícito y la causa. Mientras que en el cuasi contrato es un hecho voluntario lícito que se genera en las obligaciones a un tercero sin que haya acuerdo de voluntades, es decir, sin intención contractual. Por ejemplo, tenemos la gestión de negocios ajenos sin mandato. Como fundamento jurídico tenemos el artículo 1489 del Código Civil que habla sobre el cuasi contrato es un hecho voluntario del hombre lícito y puramente voluntario que resulta para otro una obligación y a veces para el autor también. Tenemos las diferencias claves del contrato y el cuasi contrato. Ya tenemos que el contrato requiere consentimiento de las partes, mientras que el cuasi contrato no hay acuerdo entre las partes. También tenemos que es intencional el contrato y el cuasi contrato es espontáneo, sin tener obligación. El contrato, las partes buscan un beneficio, mientras que en el cuasi contrato se puede sugerir por el deber moral o la necesidad. Ahora vamos a abordar el tema del delito versus el cuasi delito. Definamos qué es el delito. El delito en el ámbito civil es un hecho ilícito, doloso, que causa daño a otro, obligando a su reparación. En otras palabras, a intención de dolo, o sea, de causar daño. Ejemplo, el hurto o el fraude civil. Como doctrina tenemos que, según DOMAT, el delito civil es todo hecho con intención de dañar que obliga al autor a reparar el prejuicio causado. Mientras que el cuasi delito es un hecho ilícito culposo que causa daño, es decir, el autor no tuvo intención de dañar, pero actuó con negligencia o imprudencia. Ejemplo, provocar un accidente por conducir distraído. En el fundamento jurídico tenemos en el artículo 2214 del Código Civil que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización. Tenemos las diferencias claves. En el delito se requiere dolo, o sea, la intención, mientras que en el cuasi delito existe una culpa o una negligencia. Ahora, el delito es más grave, mientras que el cuasi delito es menos grave, pero también sancionable. El delito, la responsabilidad puede ser penal o civil, y en el cuasi delito solo civil, excepto si hay imprudencia grave con consecuencias penales. En conclusión, las fuentes de las obligaciones en el derecho civil se clasifican entre actos lícitos o sea, contratos y cuasi contratos y hechos ilícitos, delitos y cuasi delitos. Su diferenciación se descansa en la voluntad, la licitud y el ejemplo subjetivo del dolo o la culpa. Es decir, comprender estas diferencias es esencial para determinar la naturaleza de una obligación y de su tratamiento jurídico. Muchas gracias.